Seguramente a todos nos ha pasado estar cerca de alguien que la está pasando mal. Y la primera pregunta que surge es, ¿qué hago? ¿Cómo ayudo? Bueno, la clave muchas veces no está tanto en hacer algo, sino en entender primero qué es realmente una crisis. Es una palabra que usamos para todo, ¿no? Crisis económica, crisis de pareja, crisis existencial. Pero, a ver, paremos un segundo. ¿Qué significa de verdad una crisis? ¿Qué pasa cuando la vida de una persona parece, no sé, como que se pone en pausa? Y aquí está la primera gran distinción. Una crisis no es simplemente un mal día o una mala racha, no. Es algo más profundo. Es un quiebre. Es como si el piso sobre el que una persona venía caminando de repente se parte. Puede ser una relación, un proyecto, una idea que tenía sobre sí misma. Algo se rompe. Y claro, ese quiebre duele, y duele un montón. Pero, y esta es la idea central de todo este análisis, ese mismo quiebre, esa grieta, es también una apertura. Es una puerta que se abre a algo nuevo. A ver, si lo miramos desde la psicología social, la crisis no se ve como una falla o una enfermedad. Para nada, se ve como un desequilibrio necesario, incluso estructurante. O sea, es un momento en el que las viejas formas ya no sirven y la persona se ve forzada a buscar nuevas maneras de estar en el mundo. Es una respuesta superhumana a una realidad que simplemente la sobrepasó. Y esto nos lleva a una frase potentísima del gran psicólogo social argentino Alfredo Moffat. Él decía algo como esto: a veces el problema no está en la cabeza del paciente, sino en que vive en una pieza de 2x2 con 7 personas más y sin laburo. Es fuertísimo. Lo que nos dice es que muchas veces el sufrimiento no es un problema interno, sino una reacción completamente lógica y sana a un contexto que es injusto, que es insostenible. Ahora, si cambiamos el lente y lo vemos desde una perspectiva bíblica, la crisis tampoco es algo raro o un castigo. Al contrario, es casi una parte esperada del viaje. Pensemos en las grandes historias. Casi todas tienen un momento de desierto, de prueba, de caída. Y es justo ahí, en ese punto bajo, donde aparece la oportunidad de una revelación, de una vida nueva. Entonces, desde esta mirada, la invitación no es a hacerse el fuerte o a ignorar el dolor. No, para nada. La invitación es a reconocerlo, a transitarlo, pero con la confianza profunda de que ese dolor no tiene la última palabra. No es el final de la historia. Bien, ya tenemos una idea más clara de lo que es y lo que no es una crisis. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Y cuál es nuestro rol? ¿Qué hacemos cuando alguien que queremos está en medio de ese torbellino? Bueno, la respuesta es simple y a la vez súper desafiante. Acompañar, no solucionar. Y para poder hacer eso, hay que cambiar el chip. Hay que tatuarse esta idea en la cabeza. La persona en crisis no está rota, está en un proceso de construcción. Sí, desde afuera puede parecer un caos total, un derrumbe, pero en ese caos hay una energía vital increíble. Se está gestando algo nuevo. Esto aclara muchísimo nuestro papel. El rol de quien acompaña no es ser el salvador, el que llega con la solución mágica para curar, resolver o tomar el control de la situación. Nada que ver. El rol es mucho más humilde y, por eso mismo, mucho más poderoso. Es sostener, es estar y es abrazar. Hay una frase que lo resume de una manera brillante. Dice que el mentor no saca al otro de la crisis, sino que lo ayuda a habitarla sin quedar atrapado. Pensemos un segundo en esto. Habitar la crisis. No es huir, es aprender a estar ahí, en ese lugar incómodo, pero con la compañía suficiente para no hundirse. Es increíble. Y para poder acompañar, tenemos que tratar de empatizar con lo que se siente. Imaginar por un momento esta desorientación total, no saber para dónde agarrar, esa ansiedad que te come por dentro, la sensación de estar completamente solo en el mundo. Y a eso a veces se le suma furia, una desconfianza hacia todo y todos. Y en medio de todo ese huracán de emociones, a veces la ayuda más grande que podemos dar es paradójicamente la más simple. Es lograr que la otra persona se sienta vista, que sepa que su dolor no es invisible. Solo eso, el simple acto de ser un testigo presente y cálido, puede ser un alivio gigantesco. Ok, todo esto suena muy bien, muy poético, pero en la práctica, ¿cómo se hace?
¿Cómo se está presente de una manera que realmente sume? Bueno, vamos a ver algunas claves bien concretas. Esto es como un mapa para no perderse. Y si nos fijamos, el patrón es claro. Se trata de pasar de la acción a la presencia. En vez de suponer lo que el otro necesita, preguntamos. En vez de saltar con soluciones, escuchamos de verdad. En vez de dar consejos a la ligera, primero intentamos entender. No se trata de dirigir, sino de caminar al lado. Al final, todo se resume en esas 3 palabras: abrazar, sostener y estar. Y después del momento más oscuro, ¿qué? ¿Qué pasa cuando la crisis empieza a ceder? Esto nos lleva a la parte final de nuestro recorrido, la idea del tiempo como un nuevo comienzo. Miren esta tabla, que es un resumen perfecto de este cambio de mirada. A la derecha, lo que la crisis no es. No es una enfermedad, no es un error, no es debilidad, no es algo para arreglar rápido. Y a la izquierda, lo que sí es: un proceso humano, una ruptura que permite el cambio, un grito de ayuda, sí, pero también una oportunidad increíble para generar un vínculo más profundo. Para terminar de entender el potencial que se esconde en una crisis, hay 2 conceptos de los antiguos griegos que son geniales. Ellos tenían 2 palabras para tiempo. Una era cronos, que es el tiempo que todos conocemos, el del reloj, el que pasa un segundo tras otro. Pero también tenían kairos. Y kairos es otra cosa. Es el tiempo cualitativo, el momento oportuno, ese instante perfecto en que algo importante puede y debe suceder. Y ahí está la conexión final. La crisis, con todo su dolor, con toda su oscuridad, puede ser un momento kairos. No es solo tiempo que pasa, no es solo aguantar. Puede ser el momento cargado de significado, una apertura, una chance real de barajar y dar de nuevo. Pero, y esto es clave, para que ese potencial se despliegue, casi siempre hace falta que alguien esté ahí acompañando. Así que cerramos con esta pregunta para que quede resonando. ¿Y si la crisis, eso que tanto nos asusta a nosotros y a los demás, en realidad no fuera el final de la historia? ¿Y si fuera justamente el comienzo de una historia mucho mejor, una que ni siquiera nos habíamos atrevido a imaginar?